Me alegra que nos haya tocado el día de hoy porque hoy han sido proyectos que tienen que ver mucho con el agua. Y nosotros venimos a cerrar, a rematar el tema con una de las temas que más preocupa hoy en día, ¿no? Que es la contaminación en el agua. Entonces quiero empezar haciéndoles una pregunta a todos. ¿Cuántas veces se preguntan ustedes si el agua que se toman está contaminada? ¿Una vez al día, una vez al mes, al año? A lo mejor nunca se lo preguntan. Déjenme decirles que la contaminación en el agua es un tema que afecta a todo el mundo y en lugares, especialmente los lugares que son rurales y que se encuentran en países desarrollados, este problema es muy grave, pues hay lugares en donde familias tienen que pasar días enteros sin beber agua potable. Además de esto, en las zonas más urbanas también se puede ver este problema, pues las fuentes hídricas pueden estar contaminadas y los desagües pueden causar que el agua que se está bebiendo en estos lugares esté contaminada. Por esto mismo, mi grupo, que está conformado por Isabel Herrera, Samuel Tavares, Samir Irán y mi persona, Jerónimo Grisales, se dedicó a crear una forma amigable con el medio ambiente para poder quitar de la contaminación al agua. Why did we do it? The lack of accessibility to clean water, um, the lack of accessibility to clean water in isolated population with high levels of poverty has caused amount of damage to human health due to the excessive amount of pollutants. According to the database of WHO's 2 billion people drink contaminated water day by day in the last years. In Colombia, this problem only seems itself aggravated by the fact that a lot of people of the population live in squalid conditions. That has to do a lot with the extreme poverty that we live in the country. To improve this situation, numerous projects have been put into action to find a way to solve this issue and help these communities. Moreover, the filters that these projects give to the people can cause problems of its own because the lack of cleaning that these filters can have may cause the creation of nests and bacteria, advancing the proliferation of said bacteria and causing a lot of sickness and illness around all the people. So the main objective of this project, our project, is to create a new type of water filter to find a way to help the problems that these communities face. Our research project we focus on a series of experiments and the results generated we determine whether we are able to be such filter. ¿Por qué hicimos EcoWater? Bueno, el agua, como ya dijeron nuestros compañeros en el anterior proyecto, es un recurso vital para todo ser humano y en muchos casos es escaso. En Colombia no es la excepción. Esto solo se agravia con las situaciones de extrema pobreza y sociedades marginadas que hay en Colombia. En la actualidad, muchas poblaciones deben de consumir agua contaminada a diario y enfermarse solo porque no nacieron en un lugar bien dotado. Por ello, nosotros hemos decidido crear un filtro, el cual no solo no se dañe con el tiempo, porque claro, existen muchos proyectos que buscan llevar agua potable a todo el mundo, pero no son suficientes o parecen no hacer algo eficiente. Muchos intentan hacer filtros con aguas de ríos o fuentes acuíferas cercanas, pero estos tienden a dañarse y a ser hogar de aún más contaminaciones. Por ello, nuestro filtro busca algo diferente y que no se dañe tan pronto. Es viable la creación de un purificador de agua casero, el cual nos ayude a mejorar el agua de lluvia, que sea mejor o igual a un industrial. Bueno, el objetivo general de nuestro proyecto es la creación de un purificador de agua casero con los análisis y el entendimiento de un purificador de agua industrial. Y los específicos es el entendimiento de un purificador de agua industrial para así construir uno que sea eficaz. El otro es clasificar los diferentes métodos de purificación de agua que existen y encontrar el más eficiente. Y por último, el análisis bioquímico que debe tener un purificador de agua para que funcione correctamente. Bueno, les voy a explicar qué es ECOER, qué es nuestro proyecto. Nuestro proyecto se basa en una investigación en la que vamos a determinar los parámetros que debe tener el agua para que ésta sea considerada potable. Además, vamos a analizar cuáles son los tipos de contaminantes más comunes hoy en día y cómo eliminarlos. Todo esto nos va a llevar a la caracterización de diferentes variables que nos van a llevar a la creación de un proyecto.
Dicho proyecto es la creación de un purificador de agua casero con materiales reciclados que además de todo sea amigable con el medio ambiente. Bueno, para entender este proyecto mejor, les voy a explicar diferentes conceptos básicos que se necesitan para realizar esta investigación. La primera de todas es la calidad en el agua. Esto se refiere a los parámetros necesarios que debe tener una muestra de agua para que ésta sea considerada potable. El primero de estos es el cloro residual. Este es un químico que queda del cloro una vez el agua haya pasado por un proceso llamado clorificación, en el cual se utiliza el cloro mismo para la purificación del agua. Según los parámetros dados internacionalmente, se debe encontrar un mínimo de 0,2 miligramos por litro de cloro residual y un máximo de 2 miligramos por litro para que dicha muestra de agua sea considerada potable. Después está el valor del pH. El pH es un valor que nos determina si un fluido es alcalino, o sea dulce, o ácido. Este se basa en un rango que va del 0 al 14. Y el 7, que es donde se encuentra el agua potable, significa que es un valor neutro. Por lo que si tenemos una muestra de agua y esta nos da que tiene un valor de 7, es un agua potable. Además, se puede saber que si el valor del pH está por encima del 6,5, el agua es segura para el consumo humano. Luego está la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica es la capacidad de un objeto para conducir electricidad dentro de su propio cuerpo. El agua tiene una conductividad eléctrica solo cuando tiene pequeños objetos sólidos dentro de sí. O sea que la conductividad eléctrica es directamente proporcional al nivel de contaminación. Si la conductividad eléctrica es muy alta, el nivel de contaminación lo es, pues se encuentran pequeños objetos dentro del agua que la contaminan. Por esto mismo, el agua destilada tiene una conductividad eléctrica muy baja, porque no se encuentra ningún objeto dentro de esta y es totalmente descontaminada, por así decirlo. Y luego está el análisis organoléptico. Esto, que tiene un nombre muy raro, es en realidad utilizar los sentidos que tenemos nosotros para determinar si el agua es o no potable. Se distribuyen en dos categorías, que la primera es el olor y el sabor. Se determinan con el gusto y el olfato. Es probar el agua y oler el agua. Y el agua potable, la que es buena, la que es segura para el consumo humano, no debe tener ningún olor ni ningún sabor. Debe ser totalmente neutro. Y el segundo de estos parámetros es la turbulencia y la translucidez del agua, por así decirlo, el color. El agua debe dejar pasar toda la luz del sol y no debe tener ningún tipo de partículas dentro de esta que contaminen el paso del sol mismo. Bueno, ahora que entendemos esto, vamos a hablar de la contaminación en el agua. Antes de empezar aquí, me parece muy importante darles a conocer que todos los métodos de contaminación que están aquí planteados, todos se ven agravados por la actividad humana. Nosotros somos los que estamos causando que el agua esté más contaminada de lo que solía estar, y si seguimos así se va a poner peor la cosa. Lo primero de todo son los metales pesados. Los metales pesados son pequeños objetos con características metálicas y magnéticas que se encuentran dentro del agua. Estos ya se encuentran de por sí en la estructura del agua, y no significa que porque hayan metales pesados el agua es necesariamente mala. Como pueden ver en esa tabla, hay 5 metales que se encuentran de por sí en el agua, y ahí se ven también los parámetros y la cantidad de metal que se debe encontrar por cada litro de agua. Cuando un metal supera la cantidad que debe haber recomendada, ¿no?, el agua empieza a volverse más y más contaminada. Esta contaminación se ve agravada por situaciones de agricultura, minería y por explotación de recursos naturales. O sea que somos nosotros los que estamos causando un aumento en los metales pesados. Ahora mi compañero va a seguir con el chat. Bueno, siguiendo con la contaminación en el agua, como iba diciendo mi compañero Jerónimo, están también las aguas residuales y los hidrocarburos. Empezando con las aguas residuales, pues ya todos sabemos que día a día, tú, yo, todos nosotros, gastamos siempre agua, ya sea lavando ropa, lavando platos, carros o demás cosas. Esta es agua potable que se podría utilizar para filtrarse y poder ser tomada, pero termina siendo desechada para mares, ríos, y esto puede hacer que dañe también el ecosistema en el que ésta se encuentra. Ahora, los hidrocarburos son organismos que se componen ya por carbono, por oxígeno y por hidrógeno. Estos organismos se usan bastante en la industria, más que todos los alifáticos. Los hidrocarburos se dividen en 3 tipos, que son alquinos, alcanos y alquenos. No voy a entrar mucho en detalle en eso, ya que Víctor se va a encargar de enseñarles eso cuando lleguen a 11, pero deben saber que lo que se deriva de estos, que se utiliza en la industria, es el petróleo, y lo que se deriva de esto. Estas cosas contaminan bastante el agua. Ahora, para purificar el agua que ha sido contaminada, tenemos varios tipos de purificadores, como el de carbono activado, que fue el que utilizamos nosotros en nuestro proyecto, el de intercambio iónico y el de ósmosis inversa.
Primero les voy a explicar el de carbón activado, que fue el que nosotros utilizamos y es uno de los más simples. Este utiliza carbón activado granulado y para que las cenizas de este carbón no contaminen el agua. Lo que hace es purificarla, ya que tiene una tela que hace que filtre el agua pasando por el carbón activado y este elimina los organismos, los microorganismos que contiene el agua. Ahora, el intercambio iónico en palabras simples lo que hace es prácticamente eliminar los materiales pesados que llegue a tener el agua, ya sean como el magnesio o si tiene exceso de níquel o de sodio. Y por último, el de osmosis inversa, lo que hace es que este se ha utilizado desde 1950 hasta ahora y su principal objetivo es desalinizar el agua, pero también se utiliza para purificarla de otros organismos que pueda tener esta. ¿Cómo hicimos para comprobar la hipótesis que mi compañera ya dijo y llegar a los objetivos que ya planteamos? Bueno, para ello decidimos crear un prototipo utilizando materiales reciclables como una botella plástica de 1.5 litros, tela licrada y tela de algodón de retazos, los cuales ya no se utilizaban, y adicionándole carbón activado, utilizando bisturí, silicona fría y tijeras. Principalmente lo más básico fue cortar la botella en tres, concentrarnos en la parte del centro y aquí realizar una base con tela licrada y 2 telas de algodón, poner encima el carbón activado y sellarlo con otras 2 telas de algodón. En la parte más superior colocamos una tela licrada para que el filtro sea más lento y así sea goteado, lo cual incrementa su efectividad. Al realizar el prototipo o el experimento, nos dimos cuenta de que el carbón soltaba, por decirlo así, cenizas, por lo cual tuvimos que desarmar todo, volver a empezar, lavar el carbón y armarlo nuevamente. En el segundo intento nos dimos cuenta de que efectivamente el agua salía sin olor, sin color y sin sabor. Bueno, como ya mi compañero explicó, usamos dos tipos de medición que fue la medición de pH y la medición organoléctrica. Además de eso, también usamos dos tipos de filtro de tela, que es la tela licrada y la de algodón. La tela licrada ayuda a que se filtre el agua sin necesidad de los materiales sólidos contaminantes que puede tener esta. Y la de algodón, como pusimos el carbón activado, ayuda a quitar los componentes químicos que contiene esta. Bueno, como podemos observar a continuación, estas son las gráficas de los niveles de tipo de agua y los niveles de pH. El agua de lluvia recolectada tiene 5.4, el agua de canilla tiene 5.9 y el agua de lluvia purificada tiene 6.2. Lo que podemos comprobar es que después de que el agua pasó por nuestro filtro, se volvió segura para el consumo humano. Ahora, ¿qué fue lo que nosotros encontramos en este proyecto? Primero que todo, al realizar la estructura de nuestro experimento, encontramos varias dificultades en el cómo hacerlo, cómo diseñarlo, ya que primero que todo se nos hizo muy difícil al ser esto hecho de materiales reciclados para incentivar a no contaminar más el medio ambiente. Lo que encontramos es que este era bastante efectivo y realmente sí funcionaba, pero no era de comparación a cuando lo tenías al lado de uno de tamaño industrial. Bueno, nuestro segundo hallazgo es que logramos concluir que el carbón activado posee una gran capacidad purificadora. ¿Esto qué significa? El material del carbón activado funciona muy bien para llevar, en nuestro caso, que llevamos agua contaminada a un nivel seguro para el consumo humano. Este químico de por sí no logra convertir agua sucia en agua potable, pero hace un muy buen trabajo en convertirla en de consumo seguro para el humano. Esto significa que puede ser un muy buen reemplazo para los agentes más contaminantes que se utilizan para el mismo objetivo. Bueno, como cuarto conclusión, análisis, evidenciamos también que todos los objetivos fueron desarrollados correctamente, lo cual nos llevó a la búsqueda correcta de un filtro de agua potable. Nuestro cuarto hallazgo fue que encontramos nuestra hipótesis medianamente correcta. No alcanzamos a un nivel potable en el agua, ya que el pH no nos alcanzó, pero conseguimos llevar agua que era ácida y no consumible a un nivel seguro para el consumo humano. Pudimos concluir también que aunque pues ya todos saben que el agua potable es muy escasa en el mundo, aún más lo es cuando todo el día nos la llevamos
contaminándola todo el tiempo, como ya mencionamos anteriormente. Además, al examinar el nivel del agua de lluvia, nos pudimos encontrar que este tenía un nivel de 5.4, haciéndola que no fuera potable, darnos cuenta que no fuera potable. Por eso es que creamos este filtro para poder purificarla. Nuestra segunda conclusión fue que llegamos a que es posible la creación de un purificador de agua que utilice nada más recursos amigables con el medio ambiente. Perdón. Esto significa que aunque haya sido complicado, el purificador funciona y el purificador está hecho solo con materiales que no afectan al medio ambiente. También se evidenció que consumir agua potable es más rentable, ya que dejamos de consumir agua en botellas plásticas y esto también nos ayuda con el medio ambiente. Y finalmente llegamos a que los purificadores de agua sí tienen la capacidad de mejorar la calidad de vida de comunidades. Obviamente es mejor tomar un agua que es segura tan siquiera que agua con microorganismos, químicos o hasta parásitos. Bueno, antes de que aplaudan, primero que todo quiero agradecerle a Víctor. A Víctor nos ayudó mucho con la creación del purificador, especialmente para probar que el agua era potable, pues, o que era segura para el consumo humano. Y antes de que se vayan, porque hay que aprovechar, ¿no? Como somos el último proyecto, ya no hay nadie después de nosotros, queremos aprovechar y queremos darle a los jueces del agua que purificamos para que vean que de verdad es agua que se puede consumir. Es solo para los jueces, solo para los jueces, solo para los jueces. Luego, si quieren, más tarde les podemos dar, pero en este momento solo es para los jueces. Bueno, entonces, creo que ya nos hemos acostumbrado a que esta última parte de la jornada, cuando exponen los estudiantes de la educación media, viene todo muy bien. Observen desde el primer grado que exponen en las primeras horas de la mañana, nos hacen emocionar con la forma como lo hicieron. Esta mañana precisamente empezaron con el ciclo del agua y prácticamente toda la jornada estuvo con este tema. Pero así como lo acaba de ser Clay ahora, también lo acaba de ser grado sexto con una exposición fresca, tranquila, bien argumentada, bien sustentada, y ahí pues hay algunos que lo dejan a uno boquiabierto de ver la capacidad tan grande de aprender una cantidad de información, pero en general todos lo hicieron muy bien. Creo que podemos darles un aplauso muy fuerte de reconocimiento